Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto este lunes 11 de abril. Ya es Semana Santa, pero hay temas que los políticos siempre nos la traen nuevamente a la mesa. Y es el tema de que el designado presidencial Salvador Narrala ha anunciado, ha hecho un comentario a través de sus redes sociales en el sentido de que se debe legalizar la marihuana con motivos medicinales. Todos sabemos que en Honduras se produce marihuana, incluso hasta cocaína, pero ese es otro área. Pero el hecho de que ya este beneficio de la marihuana medicinal está siendo aplicada en diferentes estados de Estados Unidos. Ahora bien, vamos a escuchar justamente lo que decía el designado presidencial Salvador Narrala este fin de semana, quien se encontraba de vacaciones en la isla de Amapala. Puedo opinar sobre lo que Honduras necesita, sobre lo que tiene. El hecho de tener sol todo el año, por ejemplo, permite que Honduras cultive cosas que en otros países no se puede porque no hay sol. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de lo que está haciendo ahorita Panamá, lo que está haciendo ahorita Costa Rica. Escuchen los inversionistas que no me dejarán mentir. Hay una flor que se llama cannabis, de la cual deriva la marihuana. Cannabis se utiliza en el mundo entero medicinalmente. La mitad de los estados Unidos tienen aprobada la venta en las farmacias controladamente del cannabis por receta médica. El cannabis tiene la particularidad que en una hectárea de cultivo produce 17 empleos. Si nosotros plantáramos 1000 hectáreas con cannabis, podríamos generarle empleo a 17,000 personas. 17,000 personas. Cannabis para uso medicinal. 17,000 personas que hoy no tienen que comer y que tendrían que comer. Y en Honduras hay sol todo el año. En el mundo entero el cultivo de cannabis es caro porque se necesita luz artificial cuando no hay sol. En Honduras hay sol todo el año. Y así como el cannabis, el cáñamo, que es de la misma familia, hay muchas otras cosas que estoy seguro que nuestros expertos en economía deben conocer. Todo esto debe ser analizado. Yo tengo varios proyectos, pero obviamente no me voy a meter en la circunscripción de los ministros y de las áreas. Puedo sugerirles y les diré para que ellos presenten ante la Presidenta de la República para que ella les permita hacer estas inversiones de generación de empleo en la agricultura, en el turismo, en el deporte y en muchas otras cosas. ¿Es descabellada o acertada esta propuesta del designado presidencial Salvador Narrala? Pues justamente para hablar de este tema vamos a hablar con personas que conocen, con expertos. ¿Y quién mejor que los médicos? Porque recordemos, la propuesta de él, hay que ser clara, uso de marihuana medicinal, para uso medicinal, marihuana para uso medicinal. No estamos hablando para consumo masivo, sino que uso medicinal. Pues yo le agradezco al doctor Oscar Sánchez, él es el presidente del Colegio Médico de Honduras en la regional de San Pedro Sula, con quien vamos a conversar sobre este tema tan importante, porque muchas personas desconocen el uso medicinal del cannabis o marihuana, como se le conoce más en los países centroamericanos y latinoamericanos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos. ¿Cómo considera usted, descabellada o acertada realmente esta propuesta del designado presidencial Salvador Narrala? Muy buenos días, un placer a la audiencia de BTV. Y deseándole pues una feliz Semana Santa a todos y que estén bien. Recordar que seguimos en pandemia, importante seguir las medidas de bioseguridad y la protección. Asimismo también recordándoles que debemos de seguir con el esquema de vacunación para COVID-19. Este tema no es primera vez que sale a la palestra pública y sobre todo de ámbitos políticos, digamos. Ya fue introducido en su momento en el Congreso, el cual no fue aprobado.
Y para ilustrar un poco a nuestro teleaudiencia, recordarle que el cannabis sativa, que es realmente el nombre científico de la marihuana, en Estados Unidos, por ejemplo, la FDA, que es la que regula el uso de medicamentos a través de Latinoamérica, y la EMA en Europa, han aprobado la cannabis sativa para uso medicinal. Sin embargo, esto es un proceso. No creo yo que Honduras todavía no está preparada ni desde el punto legislativo y desde el punto de vista comercial. Recuerde que aquí hay que tomar en cuenta dos aspectos: el uso del cannabis sativa para uso recreativo y el cannabis de uso medicinal. Bueno, la FDA, imagínense que solo tiene aprobado dos de los metabolitos o dos de los derivados de la cannabis sativa. Y el principio medicinal está en la delta 9 tetrahidrocannabis, que es la que surge como primera depuración de este producto. Y adicionalmente, las únicas dos que la FDA tiene aprobado es el dranavidiol y la nabilona como opioides para uso precisamente de enfermedades específicas. Y el cannabis como tal, o el cannabidiol, es el que quizás en Europa tiene un poco más de apertura para uso de enfermedades neurodegenerativas. En este caso siempre hay que asesorarse y saber la línea de mercado que se pueda dar para estos medicamentos. La Asociación de Epilepsia de Honduras estuvo impulsando a través de la doctora Reina Durón el uso de estos productos, sobre todo de los derivados de la tetrahidrocannabidiol, para tratar la epilepsia grave, esa epilepsia que no tiene control con los medicamentos tradicionales usados para las personas que padecen de convulsiones. Sin embargo, creo yo que esto, el traer este tema a la parte pública, creo yo que tenemos que tener mucha reserva, porque aún en Estados Unidos, usted lo mencionó en su introducción, no todos los estados tienen la aprobación para el uso del cannabis con fines medicinales. Sí, y es interesante, varios países del mundo han utilizado esto, pero como usted dice, vemos que son países bastante desarrollados. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Georgia, en parte de Sudáfrica, en Holanda, Luxemburgo, Alemania. Varios países europeos ya lo tienen, pero es para uso medicinal. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que hay muchas personas, doctor, que en realidad están usándolo por prescripción médica, por recomendación médica, no por recomendación médica, porque aquí el uso es ilegal. Pero son muchas las enfermedades que ayudan a aliviar los malestares, el cannabis. ¿Cuáles son esas enfermedades? Y para conocer, porque debe ser doloroso, por ejemplo, saber que un pariente, un familiar o uno mismo, ¿verdad?, padece este tipo de enfermedades y ese dolor tan intenso, y esto ayuda a calmarlo. Porque ¿cuál es el efecto que tiene? Y que nos sale un poquito primero de las enfermedades y también, ¿cuál es ese efecto disuasivo, persuasivo que causa para evitar este malestar el cannabis en el cuerpo humano? Bueno, mire, se ha hablado incluso el cannabidiol en Europa, se empezó a usar en dos síndromes bastante raros, que es el de Dravet y el síndrome de Lennox, que son afectaciones neurodegenerativas que causan mucho dolor, y al cannabidiol hay que compararlo con los opioides, ¿verdad? Por ejemplo, la morfina, que es de uso medicinal, en medicina, para aliviar dolores crónicos en pacientes, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer, en donde en la enfermedad terminal el dolor es bastante insoportable y no es cualquier analgésico que lo va a mejorar. De hecho, la FDA y en Europa han utilizado mucho esto en enfermedades como en el Alzheimer, en
lo están usando también en la esclerosis lateral amiotrófica, en la enfermedad de Crohn, en el glaucoma, en la esclerosis múltiple y algunos dolores crónicos que no han sido mejorados con analgésicos comunes o incluso con los medicamentos fuertes como los opioides. En este caso hay que tomar en cuenta los efectos que esto puede generar. Recuerde que todo, como le había mencionado, los metabolitos de la cannabis sativa, hay que tomar mucho en cuenta cuáles son los que realmente están aprobados y cuáles son los que están estudiados, porque si bien es cierto, podemos hablar de ese término cannabis como cuestión general. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuáles son realmente los que están siendo utilizados, porque esto hay que tener mucho cuidado. Por eso el tema se vuelve hasta controversial. Algunos van a estar a favor, otros van a estar en contra. Pero lo importante aquí es tener una línea de dónde, por ejemplo, quién va a ser el proveedor, de dónde va a venir, realmente si estamos trayendo los metabolitos adecuados para combatir estas enfermedades. Sí, y es interesante ese término que usted utilizaba, ¿verdad? La marihuana para uso recreativo y la marihuana para uso medicinal. Son dos aspectos y obviamente cuando hablamos de la parte recreativa, usted sabe que eso enciende las redes, enciende todo, porque la gente hasta lo agarra como un poco de guasa, ¿verdad? Legalizar la droga, ya lo consideran como una droga, pero recreativa, no medicinal. No, efectivamente, por eso le digo que esto hay que prepararse desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de mercado, ¿verdad? Recordar que esto hay que tomarlo con mucha seriedad, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Tenemos que estar muy bien preparados en el momento en que se legalice el uso del cannabis desde el contexto, y repito, y esto hay que ser enfáticos, medicinal. Sabemos que hay muchas personas en nuestro país con enfermedades que realmente el gremio médico llega a un punto de qué medicamento le puedo brindar para aliviar esos malestares, ese dolor incontrolable, esas convulsiones incontrolables, esos movimientos de ciertos síndromes que son movimientos tónico-clónicos o fasciculaciones musculares que pueden ser aliviados con estos productos. Mire, esto tiene que ser muy bien dado por expertos, los neurólogos, por ejemplo, los neurocirujanos. O sea, esto no es cualquier cosa. Tiene que ser un medicamento demasiado restringido, recetado por un sector médico, no que sea libre. Por eso le digo, este es un tema que hay que esperar, sí. Pero no estamos. Sería más o menos, doctor, como crear una cultura, podemos decir, para este uso, porque es algo también que puede ser mal usado y puede causar mayores efectos, porque estábamos viendo que, por ejemplo, la marihuana medicinal se utiliza, por ejemplo, para la enfermedad del Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, el VIH o SIDA, la enfermedad de Crohn, epilepsia y convulsiones, glaucoma, esclerosis múltiple, espasmos musculares y dolor intenso y crónico. Son varias enfermedades realmente las que podrían tratarse, podemos decir, con en caso de que se aprobara esta regulación. Pero como usted dice, es todo un proceso, es toda una cultura, no solamente es algo descabellado que se me ocurrió ahorita y no. Esto lleva un proceso. Por ejemplo, países como Estados Unidos, la FDA tardó años realmente en aprobar, años, incluso lo hace por estado, porque en Estados Unidos no es que el uso de la marihuana es legal medicinalmente y usted la encuentra en cualquier farmacia, no, es en ciertos estados y está totalmente regulado. Así es, o sea, como le menciono, imagínese que usted lo dijo claro. A pesar de que históricamente la marihuana como tal, ¿verdad?, ha sido
utilizada con fines medicinales, y esto data incluso desde la China. Imagínese usted que antes de Cristo fue utilizado. O sea, históricamente hay lo que se llama la farmacopea, donde hay escritos donde se menciona a este producto como para fines medicinales. Sin embargo, ha tardado años en querer ser aprobado, ha tardado años en que la ciencia ha encontrado la purificación del cannabis sativa hasta llegar a estos productos que realmente son los únicos que están aprobados. El ranabidiol y la nabilona, que esos son los únicos, y el cannabidiol. Son 3 productos derivados de la tetrahidrocannabis, que es la que se depuró, la que ha sido más estudiada. Y hay que tomar en cuenta aquí algo muy importante, y son los efectos adversos de esta situación, como cualquier otro medicamento. Y eso es bien importante, doctor, porque sabemos también que el mal uso del cannabis tiene efectos bastante perjudiciales en el ser humano. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso sin control de la marihuana? Ok, usted acaba de mencionar igual las enfermedades que están específicamente indicadas para esto. O sea, eso significa que, como le mencioné hace un momento, tiene que ser de uso exclusivo para ciertas especialidades en medicina. No puede ser así regulado de manera general, sino que tiene, como existen medicamentos en nuestro país que no salen, que son medicamentos controlados, que no son prescritos de manera regular, sino que bajo receta médica. Incluso el Ministerio de Salud, por ejemplo, a nivel nacional hay uso de ciertas recetas particularmente y estrictamente reguladas. Mire, los efectos en esto van desde lo más simple: mareos, náuseas, taquicardia, que implica aumento de la frecuencia cardíaca. Pueden haber, la situación de la adicción. Es igual como cuando usa usted un medicamento crónico. Vaya, le voy a dar el ejemplo: la farmacodependencia que algunos medicamentos, como para dormir, hay gente que no puede dormir y se le receta, se le prescribe un medicamento o un ansiolítico incluso, usted lo receta, y de repente esto puede provocarle que el paciente diga: yo no puedo, si yo no me tomo mi pastilla no puedo dormir. O sea, por eso le digo, hay que tener mucha precaución en esto, porque caemos en ese término que muchas veces no lo tocamos y sabemos que existe, y es la farmacodependencia. Llegar a ese punto de si no me tomo esto, dependo. Sí. Recuerde que es un opioide, de lo que estamos hablando, no es cualquier cosa, no es un medicamento de uso frecuente. Sí. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque recuerde que aquí pueden haber efectos graves, como por ejemplo infartos, o el famoso ataque cardíaco. Pueden haber eventos cerebrovasculares con el uso del cannabis, que esos serían los dos efectos adversos más impactantes que hay que tener. ¿Por qué? Porque se puede sobredosificar, igual como es una droga. Esto no es un medicamento común, y hay que tener muchísimo cuidado, porque puede llegar hasta síndromes de abstinencia en el hecho de que usted empiece a recetar y de repente le diga: solo lo va a usar por tanto tiempo, no va a ser de uso permanente. Entonces es un tema muy controversial, es un tema que no se puede tomar a la ligera por una expresión de una persona, de alguien que se le ocurra. Esto tiene que ser muy bien elaborado, estudiado. Como le mencioné, la doctora Reina Durón y el doctor, en aquel momento era diputado, el doctor Liberato Madrid, introdujeron esto a la Cámara Legislativa y no fue aprobado, ¿verdad? Porque esto no hay que tomarlo así, este es un proceso de investigación, un proceso de documentación. Hay que documentar bien, hay que hacer bien las cosas, y como usted lo mencionó, esto es una cuestión hasta de cultura. Sí. Tenemos que prepararnos para realmente abrirle la puerta
al uso del cannabis sativa con fines medicinales. Sí, y aquí también hay un tema que tampoco se aborda mucho, y es el consumo de este tipo de drogas en el país. Realmente a nivel de pacientes hay varios médicos me han dicho a mí de que, por ejemplo, casi la mayor parte de los hospitales psiquiátricos tienen en su mayoría personas que han abusado del uso de drogas. Y miren, no se habla de este tema porque nosotros solamente vemos, ay, que la captura, ay, que la extradición, ay, que incautaron. Pero realmente el daño social que estos estupefacientes están haciendo dentro del país es grave, porque estamos hablando de gente joven, doctor. Y ustedes mejor que nadie lo saben. Y de este tema no se aborda, lamentablemente, ni en los medios, ni en los medios de comunicación, ni en congresos, ni en estudios de ninguna nada. Y este mal silencioso está dañando a mucha de nuestra juventud. Efectivamente, mire, usted tocó el punto más álgido de esto. Sí, es cierto. Mire, le voy a mencionar algo. Llega un punto, el abuso excesivo, si no lo lleva a la muerte, la sobredosis, lo va a llevar a un estado psiquiátrico. Tenemos muchos pacientes en hospitales psiquiátricos que han caído en estados de psicosis, producto del abuso de estas sustancias. Mire, creo yo que esto es un proceso, como le menciono, cultural, educativo. Mire, creo yo que eso está como el retorno al colegio, de la clase de cívica y moral, en donde necesitamos primero tener una sociedad llena de buenos valores, buenos principios. Bueno, obviamente esto está dentro del hogar, dentro de la familia. Mire, tocar este tema tiene un abanico de connotaciones. Dentro del contexto social tenemos que ser muy cuidadosos, porque en este momento usted acaba de tocar algo muy clave, y es el abuso que existe de sustancias de estupefacientes, no solo de la marihuana, sino que cualquier otra droga. Sí. Y tenemos que hablar de esto abiertamente y ratificar esto, que los valores y los principios en la familia pueden evitar muchos problemas en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra juventud, por el abuso de estas sustancias. Por eso le mencionaba, este es un proceso que hay que tomarlo desde el punto de vista educativo, de salud, político, en relación a la legislación hondureña. Sí, y esto pues nos preocupa porque es un tema que no hablamos. Incluso me hablan de que la mayor parte de estos pacientes son personas que han abusado de drogas, y más bien ahora los pacientes con enfermedades realmente psiquiátricas tienen que ser llevados a sus casas por sus familiares, porque esta gente es bastante agresiva, y eso es algo que nadie dice, Del consumo de droga local en Honduras nadie habla nada. No tenemos estudios, no tenemos análisis, no tenemos absolutamente nada, doctor. Entonces, por eso hablamos que es un tema tan sensible, decir vamos a legalizar, porque si nosotros como sociedad no hemos podido ni siquiera controlar el uso ilegal, legalizarlo realmente es un arma de doble filo. Por supuesto, por supuesto. Creo yo que por eso Honduras todavía hace falta mucho. No solo en temas como este, hay muchos temas que Honduras necesita realmente voluntad, realmente de tocarlos y de analizarlos y dar soluciones. Esto no es solo, digámoslo así, hacer una crítica, sino que también tenemos que dar soluciones. Tenemos que brindarle la apertura, y creo yo quienes nos gobiernan y nos han gobernado durante mucho tiempo han olvidado estos temas. Sobre todo el uso adecuado, el control, la parte educativa, que es fundamental. Sí. Hay tantos temas que están ahí abandonados por la legislación, temas abandonados por la parte educativa, temas abandonados por la parte social, que la indiferencia, la intolerancia en nuestra sociedad también permite que haya abuso de estas situaciones. Y creo yo que el tema del cannabis sativa
en lo personal y como médico, creo yo que debemos de iniciar un proceso de investigación, un proceso de determinar realmente si vale la pena legislar en este momento, ¿verdad? Y obviamente con esto no estamos cerrando las puertas a este tema, y es obvio que no la podemos cerrar, porque hay un grupo de personas en nuestro país que realmente se verían beneficiados desde el punto de vista medicinal y con el estrictamente medicinal, para no caer en esa situación del uso inadecuado que se le dé a este producto. Hay que tener mucho cuidado, recordarles también que los metabolitos del cannabis sativa, si bien es cierto, no van a tener el mismo efecto que tiene la marihuana como tal, o el cannabis simple, o puro, o lo llamamos la base, no tendrían los mismos efectos, y eso hay que decirle a la gente también, porque de repente a alguien se le ocurre en un tiempo decir, se va a legalizar y se va a usar con fines medicinales, pero recordarle a las personas que el efecto sería así, medicinal. Obviamente el abuso puede tener consecuencias, puede tener situaciones que podemos lamentar. Y así que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir leyendo de este tema y que nuestras autoridades se empapen bien antes de tomar una decisión. Sí, esto es lo más importante. Vamos a tener que irnos a una pausa. Pero cuando regresemos vamos a consultarle a nuestro invitado, el doctor Óscar Sánchez. Él es el presidente del Colegio Médico de Honduras, del capítulo de San Pedro Sula. ¿En cuánto tiempo creía usted que podía realizarse este proceso en caso, vamos a hablar hipotéticamente, en un caso de que se diga el gobierno, ok, vamos a legalizar el uso de la marihuana de manera medicinal? Pero esto, ¿cuándo volvamos? Y continuamos aquí, Diálogo de Impacto, con el doctor Óscar Sánchez. Él es el presidente del Colegio Médico de Honduras, del capítulo de San Pedro Sula. ¿Cuánto tiempo tardaría realmente que si Honduras decidiera pues legalizar esto? Pero antes, doctor, vamos a ver una encuesta que pusimos en nuestras redes sociales para conocer realmente que está de acuerdo que Honduras legalice la marihuana para uso medicinal como lo propone Salvador, presidente. Tenemos que el 88% dice que sí y el 12% dice que no. Vemos que, como lo decía, es un tema bastante susceptible, bastante controversial, tiene aceptación en la población, pero porque tal vez las personas que pueden utilizarlo dicen es cierto, pero también hay otras personas que dicen hay que legalizarla porque la podemos usar recreativamente, ¿verdad? Y es lo que son los dos aspectos y los dos parámetros que usted muy acertadamente nos ha hecho ver en este tema. ¿Cuánto tiempo cree usted que tardaría todo ese proceso para que un país realmente como Honduras pudiera legalizar el uso de la marihuana medicinal? Mire, eso aquí no hay un tiempo específico. Si lo hablamos a corto plazo, definitivamente creo yo que Honduras todavía no está preparada. Esto requiere de mucho cuidado, de que primero lo toquen expertos. Mire, esto está como cuando usted hace un congreso médico, en donde reúne expertos de un tema o de varios temas y expone esta temática para poder usarlo. O sea, no es, esto hay que hacer, reunir expertos, tocar este tema, ver los pros, los contras y la contraparte legislativa, ¿verdad? Que obviamente para que autorice legalmente el uso. Aquí, por ejemplo, doctor, estaríamos hablando, por ejemplo, de que tiene que ser, por ejemplo, experto en esa economía para ver la viabilidad del proyecto, ¿verdad? La sostenibilidad del proyecto. La parte médica para ver la parte de la regulación, la parte de los químicos farmacéuticos, porque tienen que ver la calidad del producto que se está... Claro, exactamente. Claro. La parte de seguridad, por ejemplo, se me imagina, estoy viendo, estoy en un imaginario, ¿verdad? La parte de seguridad, porque también controlar el hecho de que estas plantaciones
que se hagan sea exclusivamente para proveer a ciertas droguerías que serían las encargadas de procesar este medicamento. Ok, mire, acaba de tocar un tema muy delicado. Creo yo que no es que, ojo con eso, no es que vamos a tener plantaciones aquí como de café, por decir una cuestión. Exacto, ojo, no es ese el caso. Si estamos hablando del cannabis sativa para uso medicinal, tienen que ser traídos al país, sí, no producidos en el país. Okay. Ojo con eso. Tiene que ser traídos, y los medicamentos que están aprobados desde el contexto internacional, como le mencioné al principio, la FDA y la EMA de Europa. Aquí no podemos decir, plantemos y aquí está y produzcan. No. Creo yo que eso ya caímos en otra connotación. Caemos en otra situación que realmente Honduras no está preparada para producir. Y este punto me parece sumamente importante. No es que aquí se va a cultivar y se va a producir, no. Es un medicamento que tiene que tener un control internacional. Correcto, así es. Es como traer la penicilina. Honduras no produce penicilina. Le voy a hablar de un medicamento de uso popular que la gente lo conoce. Un acetaminofén. Obviamente aquí hay farmacéuticas que producen, pero no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un acetaminofén. Sí. Y aquí no se produce penicilina. La penicilina viene de fuera del país. Igual este producto tendría que ser de la misma connotación. Aquí no podemos decir, mire, aquí está esta parcela de tierra, cultive y ya. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Es la importación de medicamentos estrictamente para uso medicinal y que sean los aprobados por estas dos reguladoras mundiales que se pueden comercializar. De lo contrario, estaríamos cometiendo un grave error. Recuerde que sumergirse en este tema es un tema muy extenso. Aquí podemos estarnos toda la mañana. Recuerde que si lo vemos de contexto, los contextos de los efectos adversos, que eso hay que tener claro a la población, y eso hay que dejarlo claro, los efectos adversos de los medicamentos ya aprobados por la FDA. Sí. No digamos por el producto en bruto, que es la hoja. No, estamos hablando de los productos medicinales. Aún estos tienen efectos desde el contexto cardiovascular y neurológico. Y esos son los que hay que tenerles mucho cuidado. Sí. Porque la sobredosificación en el cual se puede caer puede traer consecuencias delicadas. Sí, tenemos algunos mensajes que nos han escrito a través de nuestras plataformas y de nuestro número de WhatsApp. Dice, por ejemplo, Carlos Núñez, fíjese que la ley ya autoriza la droga, dice, no se necesita que se apruebe. Andrés Ramos dice, me parece perfecta la idea del designado presidencial con tal sea para uso medicinal y no como droga de mal consumo. La gente lo mira mal porque aún sigue con el tabú sin conocer el extracto medicinal y lo bien lo podría ayudar tanto la economía como para el trabajo en el territorio nacional. También otra persona nos escribe, dice, buenos días, felicidades por ese programa sobre la marihuana. Si es por medicina para mí está bien, pero muy controlada la venta. Obvio, debe ir sin químicos, la pura marihuana, conste que soy de la tercera edad, en mi vida la he probado. También tenemos otro, dice Rosy Zaguirre, buenas tardes desde Barcelona, Dios bendiga a los periodistas de Honduras, porque son los que transmiten las noticias de nuestro país. Ángel Bueso dice, los abusivos no serviría de nada, solo con mucho control. Ángel Bueso dice, sería mercado abierta para los mafufos del país. Vemos que son diferentes, tenemos otro, dice, estoy de acuerdo, don Elías. Obdulio Maldonado dice, doña Xiomara, asígnele chamba a su primer designado presidencial para que mantenga ocupada la mente y que no esté diciendo disparates para generar empleo. No es necesario estar
es necesario la marihuana, ingeniero Nasrallah. César Escalante dice, buenos días, tendrían que educar a esta gente, imposible. Y vemos, y a veces es bueno escuchar los mensajes de las personas, porque usted ve los diferentes parámetros, las diferentes ópticas que están hablando, pero yo creo que al final todos coinciden con usted, no estamos preparados. Así es, todavía, recuerde que, mire, no es lo mismo decir, mire, vamos a permitir el uso medicinal del cannabis en Honduras, pero ¿de qué forma? O sea, se va a sembrar aquí y ¿qué va a hacer con esos arbustos, o sea, ¿sí?, ya sembrados? ¿Qué va a hacer? ¿Existe la industria, la tecnología para producir el cannabidiol aquí en Honduras? No, o sea... Cannabidiol es el producto legalmente popularmente conocido, pues, para mercadeo. Cannabidiol. Claro, como le había dicho, mire... Maraguinol también le llaman, ¿verdad? De química. Sí. No, esa es otra. Esa es otra que no, tiene otros nombres. Ajá. El marinol es marinol. Que es el derivado de la delta 9 tetrahidro cannabis. Uh-huh. Este producto tiene 3 líneas de medicación: la nabilona y el nadavidiol y el cannabidiol, uh-huh, que es el último, que es el que quizá en Europa tiene un poquito más de uso. En Estados Unidos solo está la nabilona y el nadavidiol, que son productos ya depurados, ya procesados para dar efecto. Recuerde que aquí hay inhalado, en pastillas, en líquido, estos productos. Y vuelvo y recalco, esto no es de que aquí está estas manzanas de tierra y empecemos a sembrarla. No, esto es de si va a ser para uso medicinal exclusivamente, tiene que hacerse las gestiones internacionales con los proveedores certificados, que realmente tengan la certificación de la FDA o de la EMA para poder importar estos productos. No es que vamos a pensar a empezar a sembrar. Ojo, Honduras no está preparada para eso. Sí, porque si ya empezamos a sembrar, eso se degenera. Una cosa es autorizar el uso de estos medicamentos, controlados, y otra cosa es que nosotros nos dediquemos a cultivar marihuana, que son 2 parámetros totalmente diferentes, que creo que es lo que la gente cree en el ideario de la gente, y así como lo planteó el designado presidencial, porque está hablando de generar empleos, está generando de que cultivar marihuana para procesar y crear medicamentos, y eso, según el comercio internacional, difícilmente podría darse en un corto plazo. Claro. Mire, fíjese que los fabricantes de los metabolitos tienen sus propios proveedores, inclusive tienen sus propias plantas de cultivo a través de lugares específicos donde usted no está a la intemperie, no está en el campo. No es así, porque necesitamos un producto muy bien cuidado. Porque mire, recuerde que como cualquier producto que va a ser para uso medicinal, usted tiene que tener las condiciones ambientales, las condiciones de termorregulación, invernaderos solo para esto. Son salones especiales que, usados en la agricultura, actualmente la parte agrícola los usa. O sea, no es que va a tener esa parcela, la va a sembrar y se la va a dar al fabricante, no. Mire, esto es un tema que lo traen a la palestra, pero creo yo que está siendo mal interpretado. Sí. Y eso es el problema. Sí, porque se está hablando... mal interpretando esto. Y esto también es peligroso, pues, porque eso también va a fomentar, la gente va a creer que es cierto, y como usted dice, van a querer empezar a sembrar marihuana por todos lados, y más bien se van a meter en un conflicto legal, porque realmente el cultivo de marihuana en Honduras es ilegal en estos momentos. Como en muchos países, sí. No solo Honduras, en el mismo Estados Unidos. Como le digo, los estados que permiten el uso de la marihuana lo están haciendo en invernaderos, en lugares especiales para esto.
y certificados, le recalco, certificados, según el estado donde se permita, sobre todo en Estados Unidos, que es el que tenemos cerca y es el que realmente tiene las instituciones y la industria para esos fines. Y vuelvo y recalco, esto no es de producir la planta aquí y aquí mismo se sintetiza y se sacan todos sus derivados. Esto es una industria grande, esto no es cualquiera que lo puede hacer. Así que son dos temas diferentes. La aprobación del cannabis para uso medicinal estrictamente, en el cual usted se ponga en contacto con farmacéuticas que tienen estos productos y los pueda traer al país, regulados, controlados, y el otro es ponerse a sembrar. Sí. No, son dos parámetros opuestos. Sí. Y eso hay que dejarlo claro. ¿Ustedes como colegio médico han analizado en alguna vez esta posibilidad, doctor? No se ha analizado, tal vez de carácter individual y de ciertas asociaciones médicas. Como le dije hace un momento, la doctora Reina Durón, como neuróloga, experta en la epilepsia, ella tiene un grupo incluso de apoyo a pacientes y fue la de las primeras que introdujo este tema estrictamente para uso medicinal y estrictamente para una situación muy particular, y es la epilepsia grave. Sí. Esa epilepsia que no puede controlarse, esa epilepsia que a pesar de la medicación no se controla, y tenemos que recurrir a productos como estos porque sí hay estudios científicos que se ha visto que ayudan, bien regulados, a dosis adecuadas, para poder controlar esta enfermedad. Y créame que aquí, para mí, la más experta en este tema es ella. Sí. Y créame que ella es la que está más empapada del tema, y no es fácil, esto hay que leer mucho, hay que estudiar mucho este tema. No es sencillo traerlo a la situación pública porque tiene muchas connotaciones, y como le digo, esto es hay que separar las dos situaciones. Producción, que es otra cosa totalmente diferente, y ahí sí no estoy de acuerdo, porque esto se degeneraría por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, y porque todavía no estamos preparados para esa situación. No, ya me imagino yo, realmente, hablar de esto, y ya me imagino las personas queriendo cultivarla, creyendo de que pueden hacer negocio, y esto realmente, como usted nos explica, es todo un procedimiento, es todo realmente un marco jurídico bastante estricto, porque lo que hablábamos, como usted lo explicaba perfectamente, este tipo de plantación tiene que tener cierto cuidado, ciertos parámetros de crecimiento para que tenga la efectividad para que sea utilizada para determinado medicamento. No es que la voy a sembrar, como decía, por ejemplo, el punto de que hablaba el ingeniero Salvador Narrala, de que hay suficiente sol y que podemos cultivarla. No se trata de eso. No se trata de eso realmente. Entonces, eso es lo delicado cuando hablamos con expertos, ¿verdad? Sí, es que mire, hay que saber diferenciar. Pudo ser un momento emotivo, puede ser un momento de, hey, miren, podemos hacer esto. Como como dice, una lluvia de ideas. Pero esto hay que centrarnos y conocer bien el tema, por expertos, por conocedores de esto, y a sabiendas de que lo que se va a hacer es importar el medicamento ya procesado, ya certificado. No es que vamos a producir la planta. Y eso son dos, como le digo, son los dos extremos. Sí. Y no podemos mencionar de que aquí ya se va a empezar no. Hay que tener mucho cuidado, porque recuerde que, como le mencioné, todavía desde el punto de vista educativo y cultural, creo que Honduras todavía no está preparado. Hay países que están teniendo problemas, que la han autorizado y tienen problemas, sí. Porque es difícil. Mire, es sumamente complicado la medicación. Mire, fíjese que aquí toca un tema, la farmacia, ¿quién la va a vender? ¿Quién la va a importar? Recuerde que aquí, lastimosamente,
y lo voy a decir así, hay un monopolio de farmacias. Sí. Ya que, y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, esto es legislar bien, controlar bien, saber quién la va a traer, cuáles se van a traer, cuáles se van a importar. No es un tema que se pueda tomar a la ligera, definitivamente. Sí, y el tiempo se nos está agotando y ahorita recuerdo también que usted hablaba de ese caso, era Max, un famoso indigente que él pues se postuló a la presidencia y recordamos que apareció con un cartel diciendo de que su única propuesta era legalizar la marihuana en el país. Eso fue en el 2015 justamente, aquí estamos viendo las imágenes, él incluso organizó una marcha en ese entonces para legalizar la marihuana, pero él era en el sentido recreativo, vamos a aclarar, correcto, que son los dos extremos. Correcto. Usted no está hablando de la marihuana para consumo medicinal. Bueno, doctor, con esto finalizamos el programa, muchísimas gracias, solamente sus palabras finales. Bueno, gracias por la invitación, reiterarles, creo yo que ahorita no podemos olvidar que todavía estamos en pandemia, que todavía debemos de tener cuidado. Estamos empezando la Semana Santa, la movilización a los lugares de origen, a los lugares para recrearse. Hay que tener mucho cuidado. Esperemos que esto no traiga un impacto en las siguientes semanas. Por favor, van a haber puestos de vacunación muy cerca de los centros recreativos. Por favor, si no se ha vacunado, vacúnese. Si no ha completado su esquema, complételo. Y recuerde que en lugares cerrados usar siempre la mascarilla. Y tratar de manejar esto en un núcleo familiar y no exponerse mucho. Sí. Deseándoles lo mejor. Y bendiciones para todos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Óscar Sánchez por haber compartido este tema, nos aclaró muchas dudas, bastante interesante, es un tema muy susceptible, pero también requiere mucho control, no solamente a nivel nacional, sino que internacional. Vamos a esperar a ver qué sucede, esperemos que solamente sea una de esas ideas que salen de nuestros políticos, porque consideramos que las implicaciones son mucho más allá de lo que solamente generar empleo y ver la parte de la economía, porque también está en riesgo también la salud de los hondureños.